Bueno, García Luna, llegamos al juicio. Ya hemos hablado y hemos tocado en muchas ocasiones el tema de Genaro García Luna. Hoy estamos ya en los hechos, el juicio. Si fuera una serie, el desenlace. Si fuera una serie legal. Si fuera una serie sería el tercer acto. Tercero de... Porque todavía falta el epílogo. Bien. Y falta el epílogo, y el epílogo, a mi juicio, tiene que ver con Felipe Calderón. Un poco de lo que escribo hoy, Ciro, hago un análisis de la relación entre Felipe Calderón y Genaro García Luna, y sostengo que es una alianza criminal transeccional. Transeccional, lo dices, los sexenios de lo que pienso es que Felipe Calderón, al dejar el poder, no abandonó sus aspiraciones de volver al poder. Al contrario, empezó a desarrollar un proyecto político con su esposa. Y por un lado hizo eso, pero por el otro tenía un aliado, cómplice, amigo, confidente, que se dedicó a construir una base material para esa aspiración. Porque Genaro García Luna, apenas 4 días después de renunciar al cargo, formó su primera empresa, que está investigada, señalada por los Estados Unidos, por la Unidad de Inteligencia Financiera, LCA, no recuerdo bien el nombre, más otra empresa que se llama Nuvac, con una familia israelita, Weissman, proveedores de inteligencia y de servicios de espionaje en toda América Latina y en México. Y desde el principio de su carrera ya como empresario, este super policía, fue empujado por Felipe Calderón para obtener contratos multimillonarios con Enrique Peña Nieto. Multimillonarios. Entonces hay 3 vertientes. Pero ¿esa es una hipótesis tuya o tienes elementos? ¿Tienes No, hay elementos. Hay elementos y están... ¿De que Calderón empujaba contratos? Hay elementos de que ciertamente Calderón apoyó a Genaro García Luna para conseguir contratos. A ver, regresamos con eso. Son las 8:20. Gracias por sus llamadas, gracias por sus comentarios. 8:20. Estábamos hablando de los negocios de García Luna, que llegan a muchas cosas, a una inmobiliaria en Miami muy importante, a empresas de seguridad, a empresas de medios, a empresas de investigación de opinión pública. O sea, se empieza a crear un andamiaje que empieza a soportar también la estructura política de Felipe Calderón. ¿Qué se va a juzgar? Ha habido un esfuerzo de la defensa porque no se hable de los negocios de García Luna en Miami a partir de que llega a vivir allá, del 2012. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Y para mí hay 3 vertientes. Hay información consistente de la participación en operaciones de García Luna, de cohecho, con los proveedores de armamento, inteligencia y tecnología norteamericanos. De eso se ha hablado mucho en la comunidad de inteligencia. 2, está la parte de los negocios posteriores a su salida y del emporio que creó. 2013 en adelante. De 2012 en adelante. Diciembre del 12, digamos del 2000. Bueno, sí, porque dice que el primer contrato se lo dieron en el 2012. 4 días apenas. Diciembre. Y después está la cuestión, que es lo que sustenta el juicio, la acusación de vinculación con el crimen organizado. Cualquiera de las 3 cosas es gravísima. Cualquiera. Solamente destapar el nivel de corrupción del estratega de la guerra de Felipe Calderón con los proveedores de armamento nos habla de cómo se negoció, se hizo de la sangre un enorme negocio. Lo vamos a ver si el juicio da información en ese sentido. Lo toca. En segundo lugar está la segunda cuestión, la cuestión de el juego de influencias, los negocios sucios ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto y la intervención probable, la presunta intervención de Felipe Calderón en estos. Ese es otro vertiente lo veremos, que también hay que investigar. Y ahí va a ser interesantísimo, Manuel, saber quién acusa. ¿Quién se presenta? Luego viene la tercera cosa. ¿Quién va a acusar? ¿Quién va a acusar?
con lo que la Fiscalía dice tener. Correcto. Un caso de este perfil, la Fiscalía no se va a arriesgar a que se le caiga. Suponemos que no. Suponemos que no. Y ha sido muy insistente en que tiene información, testimonios y evidencia para poder conseguir la condena de García Luna. Eso también es lo que vamos a ver. ¿Quién desfila en el banquillo de los testigos? ¿En qué consiste sus testimonios? ¿Y qué calidad tienen estos testigos? Es que ese es el punto, ¿no? Son fundamentalmente, sustancialmente, a reserva de que conozcamos la lista oficial, pues gente que se ha beneficiado de lastimar personas, de distribuir droga, ¿no? Detenidos por los Estados Unidos y que a cambio de un beneficio van a declarar quién sabe qué. En ese juicio no hay personajes buenos, ni el que está sentado en claro. todos los personajes están coludidos. Potencialmente o malos. están involucrados en una cosa muy oscura que fue también en el banquillo de los acusados está la política norteamericana antidrogas. También eso se está juzgando, la iniciativa Mérida, todo el esfuerzo de guerra, todo eso se está juzgando. Pues ahora sí que sí, como dice Ciro, muchas veces lo veremos, porque dice el presidente, y creo que tiene razón, ¿por qué tarda tanto tiempo la Fiscalía, ¿no? Entiéndase el gobierno de Estados Unidos, en presentar pruebas? Lo detiene hace poquito más de 3 años y se ha tardado... Diciembre del 19. 9 de diciembre del 19. Se ha tardado tanto tiempo en juntar pruebas. Unos dirán porque las tiene muy sólidas y otros diremos pues porque les ha costado mucho trabajo armar un expediente y vamos a ver qué lograron, ¿no? Y otros dirán porque se trata de un personaje extremadamente complejo, ¿Sí? experto en ser. inteligencia. Pues sí. O sea, las huellas de los crímenes de García Luna deben estar bastante bien cubiertas. Si es que eso por más que dieron, empiezan a salir ahorita por todos lados, estas 3 vertientes. Se sabe que hay una demanda civil del gobierno mexicano en Miami por $250 millones. La de la UIF. De la UIF. Se sabe en la comunidad de inteligencia, ya hay evidencia de que del cohecho de parte de los proveedores de armamento. ¿Cómo era ese cohecho? Porque yo no tengo información. ¿Cómo era ese cohecho? Se habla de la estructura, de una estructura inmobiliaria en Miami, en la que un proveedor de armamento, de venta de equipo, compraba un apartamento de alto perfil en Miami, lo inscribía a nombre de la hipotecaria, de la inmobiliaria, y no había transacciones. Y esto fue creciendo hasta tener se habla de hasta 500 propiedades en Miami. Sí se habla de una fortuna de enormes dimensiones. Va a ser interesantísimo si eso sale en el juicio. Pues sí. Va a ser, pero hay un esfuerzo. ¿Cómo se relaciona con él directamente? O ¿no? si el juicio termina siendo la acusación de un criminal, claro, confeso, que repetirá que le entregó una maleta con dinero a García Luna en una pescadería. Vamos a ver qué curso toma. Y acuérdate que ahí están obispos hablando de la involucración de García Luna con el narco. Herrera Valles, Ángeles Aguajari. Vamos a ver. O sea, hay militares, policías y clérigos hablando de la involucración de García Luna. Se aparecen en el juicio. Lo bueno de ese juicio es que es público. Es público. Y veremos quién apareció, quién dio testimonio y quiénes no fueron. ¿Quiénes no estuvieron ahí? Y lo que platicaba con Ciro, ayer platicamos en la tarde, decía algo muy importante que creo que sí vamos a ver en este juicio, que son públicos efectivamente, y que es muy importante en los Estados Unidos, es las probanzas. Aquí no es suficiente como para decir, a mí me hizo, oiga, yo si lo vio, ¿qué pruebas tiene? Sí, ¿Cómo le pero hizo? la Etcétera, probabilidad ¿no? de que salga absuelto García Luna de este Son juicio bajas. Pues bajas, yo la pondré, siempre hay una probabilidad, Sí, pues yo la pondría bajas. en el 0.0 y lo que quieras. Imagínate la derrota para el sistema de justicia de los Estados Unidos. De que gane el juicio es bajísima. No, y por digo eso, bajísima porque no se puede decir a nula. lo que voy es, lo no que hemos existe. visto es, quien va a acusar tiene que probar lo que dice. Yo quiero ver cómo todos estos señores reconvertidos de la delincuencia, ¿no? Beneficiados por el sistema estadounidense, van a probar lo que dicen. Sobre todo con tantos años atrás. ¿Qué tipo de pruebas? Hay un detalle, la Barbie se habla mucho de que era informante correcto, de la DEA.
Sí. Por tanto, estás hablando de un doble agente. En una de esas se documentó. En una de esas se documentó. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. A partir del lunes. De lunes, yo creo que Más o menos, lunes, martes. Pero lo cierto es que está sentado en el banquillo de los acusados, que hay muchos elementos para dudar de su probidad y para suponer otras cosas. Presunción de, por lo pronto, presunción de inocencia. Sí. Por lo pronto. Y la fiscalía tratará de demostrar lo contrario. Sí. Pero no puede perder esa fiscalía. No puede perder. No van a perder. No van a perder. No van a perder. La cosa es ¿por qué condenan a Genaro García Luna? El peor escenario es una negociación que nos deje a la opinión pública, a las y los mexicanos sin saber qué pasó. Y que acuerden allá y digan, entregas información, te administramos la información, 14 años de prisión, 16 años de cárcel. El abogado de César de Castro ha dicho no. Lo único que negociaríamos sería el retiro de los cargos. De ahí en fuera no negociamos nada, es su discurso público. Pero vamos a ver la estrategia, pero repito, lo vamos a estar viendo día a día, entre 6 y 8 semanas. 6 y 8 semanas, por no son 2 meses. Por ahí. Lo que no debió haber sucedido nunca es que este hombre ascendiera meteóricamente y terminara donde terminó, sentado a la derecha del que ocupaba la presidencia de la República. Vamos a ver de qué se le acusa. Es que no lo podemos sentenciar nosotros aquí. Vamos a ver de qué se le acusa. Sí, porque también podemos decir lo que no debió haber ocurrido es que una señora que plagió una tesis fue llegar a ser ministra de la Corte. No hay que equiparar de estos casos. Sí. Estamos hablando de un hombre que tiene las manos. No hay mentiras chiquitas, sí, no hay mentiras grandes. Pero aquí estamos hablando de las manos manchadas de sangre. Vamos a ver. De un hombre que manejó la guerra junto con Felipe Calderón y que es responsable de la pérdida de miles, centenares de miles de vidas. En un momento de la vida de este país en que se asesinaba menos de lo que se asesina hoy. Mucho menos violento. En un momento en el que subió 192%. Sí, pero una muerte es una muerte, no es un porcentaje. 192%. En los tiempos de García Luna se mataba menos que en los tiempos de López Obrador. Ahí la dejamos, tenemos 8:35. En el momento en que se desató la matanza. Se desató lo que sea, era un país menos violento, mucho menos violento de lo que es hoy. Claro. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Decía, ya para ir hacia el final del tema de García Luna, que nos va a dar 7, 8 miércoles, y a lo mejor más, 7, 8. Querían que habláramos de García Luna, si el presidente habla de García Luna, bueno, ahora vamos a hablar, vamos a tener el tema ahí. Yo decía, con todo, escuchándote todo lo que has dicho, Genaro García Luna, vamos a ver qué tanto de eso se sale en el juicio. El país de García Luna y de Felipe Calderón era mucho menos violento de lo que es el país hoy, o de lo que fue en el 2022. Números reales. El mismo Galván, secretario de Defensa de Felipe Calderón, dijo, esta guerra va a durar más de 6 años. Y el problema con las guerras es que tú sabes cómo las empiezas, pero no cómo las terminas. Pero las guerras terminan también. No, terminan. No así. No así. Todas. Y además menos. Seguiríamos en la guerra de seguiríamos en la guerra de Vietnam. Imagínate a qué nivel estamos. Que hoy estamos discutiendo si el señor responsable de la estrategia de guerra de Felipe Calderón tenía nexos con el enemigo. Porque lo detuvieron en Estados Unidos. Bueno, pero hay presunción de que eso existía. O sea, de que el narco al que se combatía estaba sentado a la derecha de Calderón. De eso estamos hablando. Del nivel de descomposición de un Estado en el que capos y gobernantes eran dos caras de la misma moneda. Y en el que la vida humana valía un cacahuate. Porque había que obtener resultados y la presión sobre los mandos era brutal y era, ustedes denle, de los derechos humanos nos encargamos nosotros. Entonces de lo que se mata hoy.
Mucho menos. El ejército, las sé si fuerzas el ejército, federales mataban mucho más. Sí. Y eran el principal violador de los derechos humanos. Pero se y mataba. eso corrompió a la sociedad. Menos mexicanos terminó de eran desvirtuar asesinados. el papel del Estado. Eso es la realidad. Menos La guerra iniciada por Calderón. Las consecuencias de esa guerra las estamos viviendo todavía hoy. El nivel de descomposición de ese Estado, el empoderamiento de los cárteles de la droga, su armamentización. Vaya, les trajeron armas. Las propias agencias norteamericanas les trajeron armas. Eso vamos a ver qué tanto se prueba. Tampoco necesitan de las agencias norteamericanas para armarse. No, Nunca lo han necesitado. De lo que te hablo es, al extremo llegamos de que 2,000 armas de guerra fueron introducidas por la propia administración de control de armas. Operativo. En un operativo rápido y furioso, en el que estaba coludido Genaro García Luna. O sea, a ese nivel de absurdo llegamos. Y llegamos al nivel del absurdo de tener sentado, decidiendo la estrategia, alguien que hoy está señalado por sus propios aliados, por los que le tomaron fotos, lo condecoraron, lo pasearon en Washington. Por ellos mismos lo están poniendo en el banquillo de los acusados. Algo les sabrán. Lo veremos. ¿Algo más sobre el juicio de García Luna, Manuel? Me parece que no. Este es como el prólogo con Epigmenio del juicio de Genaro García Luna, porque de hecho el juicio en sí, aunque ya inició formalmente, el juicio comenzará cuando aparezcan los testigos, las acusaciones. Ahora es un proceso para seleccionar al jurado. Así fue ayer. Lo más probable es que así sea hoy e incluso mañana. El juicio empieza la próxima semana. Y sería el tercer acto de una serie en la que para mí el epílogo debería ser la condena del responsable de la guerra, Felipe Calderón. Lo veremos. Esa sería para mí. Todo eso lo veremos. Yo por lo pronto no lo voy a soltar hasta que lo agarre. No, está bien. Ahora sí que asunto tuyo. Sí, eso nos lo ha dicho. Los intercambios que hemos podido tener con la defensa de Genaro García Luna es precisamente este insistente tema de lo va a imputar, lo va a señalar Genaro García Luna a Felipe Calderón, y la respuesta es: eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Lo veremos también. Yo digo que no sé si García Luna lo señale. Los hechos, que esa ha sido la inferencia para de mí los hechos allá, deben ¿no? señalar. Bueno. Si es condenado García Luna por las acusaciones que la Fiscalía está presentando, si es condenado, esa condena implícitamente va sobre Felipe Calderón. El hecho de que Genaro García Luna esté sentado en el banquillo de los acusados es ya una opinión explícita y clara ante el mundo de lo que significó el gobierno de Felipe Calderón. No estoy seguro, pero lo veremos. Además, aquí ¿para qué discutimos si podemos hacer la crónica? ¿Para qué discutir? Mejor vamos a hacer la crónica.